Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Hoy quiero hablaros de un tratamiento antioxidante. Voy a empezar yo a trabajarme un poquito la piel y quiero hablaros de uno de los compuestos antioxidantes eh, que podéis aplicar en cabina y uno de los principales, ¿no? Porque conocemos, pues a lo mejor conocemos la vitamina C, que es un gran antioxidante, pero quería hablaros de algún otro, iremos viendo qué antioxidantes podemos aplicar. Pensemos que la oxidación celular es uno de los grandes enemigos de la piel, ¿no? El envejecimiento celular, envejecer las células. Las células son el soporte, son lo que nos dan vida. Nosotros estamos compuestos de células. Todos nuestros tejidos están compuestos de células. La célula madre, la célula principal de la epidermis, es el queratinocito. Cuando esa célula comienza a perder actividad, cuando esa célula no trabaja con esa intensidad que debería de trabajar, empieza a perder las funciones y comienzan a aparecer los procesos oxidativos, empiezan a aparecer manchas, empieza a aparecer deshidratación, empieza a aparecer arruga. ¿Por qué? Porque la célula por dentro empieza a dejar de estar activa, empieza a llenarse de cosas que no necesita y empieza a dejar de fabricar cosas que sí que necesita nuestro cuerpo. Entonces, los tratamientos antioxidantes son unos, yo creo que el paso necesario, el paso previo necesario antes de cualquier tratamiento facial, antes de intentar tensar una piel o de intentar restaurar cualquier otro tipo de alteración en el tejido. Debemos de trabajar la hiperactividad de la célula. Tenemos que decirle a esa célula para qué ha venido al mundo, para qué ha sido creada y cómo podemos volver otra vez a activarla para que se ponga a trabajar. Porque de nada sirve que yo le dé a mi cuerpo por ejemplo, pues alguna sustancia, vamos a poner silicio orgánico. Si primero no he puesto a trabajar la célula y a decirle, oye, actívate, recupérate de todas esas problemáticas que te va generando, pues, ¿qué es lo que genera estrés oxidativo? Lo genera la luz solar, lo genera el ritmo de vida que pueda tener la persona, lo genera la mala alimentación, lo generan, bueno, pues las diferentes alteraciones a las que estamos expuestas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir poco a poco porque quiero que esto que vamos a hacer hoy... ¿Y ahora qué me he puesto? Bueno, lo primero que he hecho ha sido ponerme un peeling de ácido mandélico. El ácido mandélico sabemos que procede de las almendras amargas y la finalidad de haberme aplicado este ácido no es otra que generar un microexfoliado a la piel, es decir, preparar la piel para lo que voy a hacer posteriormente, que es aplicar un antioxidante. Y el antioxidante del que vamos a hablar hoy es del glutatión. El glutatión eh, tenemos que empezar a entender nuestra biología y la biología celular, ¿no? Entonces, el glutatión es un nutriente esencial o un también llamado antioxidante maestro. Es un poderosísimo antioxidante que se encuentra dentro de la célula. El glutatión se encuentra dentro de la célula. Esto es lo importante. ¿Quién lo sintetiza? Pues lo sintetizan nuestras células. Nuestras células cogen nutrientes que nosotros le aportamos con la alimentación y forman este aminoácido. Nuestro cuerpo está constituido por 20 aminoácidos esenciales, o nuestras células, ¿no? Tienen esos 20 aminoácidos esenciales y con esos 20 aminoácidos esenciales que ellas tienen, los van uniendo y van formando estructuras. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, fabricar una estructura de colágeno, necesito unir un aminoácido, pues a lo mejor de glicina, de cisteína, en fin, unen una serie de aminoácidos hasta formar esa estructura. Si yo quiero formar un tejido X, pues ellas, las células, van uniendo los diferentes aminoácidos hasta formar ese tejido. Así es como se forman las proteínas y así es como se forman los tejidos de nuestro cuerpo. Dentro de la célula se forman
La célula sintetiza todas las proteínas necesarias para que después esas proteínas se vayan uniendo y vayan formando los tejidos que componen nuestro cuerpo. Bueno, pues decía que uno de los antioxidantes maestros es el glutatión. El glutatión es esencial para la protección celular, para la protección del estrés o del daño oxidativo. Voy a explicarte por qué. Mirad, ¿qué es el glutatión? El glutatión es un tripéptido, se le llama un tripéptido. Tripéptido quiere decir que nuestro cuerpo une 3 aminoácidos no esenciales para formar ese aminoácido esencial y que se forme esta sustancia. ¿Quiénes son esos 3 aminoácidos que se unen para formar esa estructura? Yo siempre pongo el ejemplo que en el caso de las proteínas y de los aminoácidos, para entenderlo fácil, cuando hablamos de cuál es la estructura más pequeña de nuestro cuerpo, decimos que la célula es la estructura más pequeña. Las células se van uniendo entre sí y van formando los tejidos. Pero claro, ¿quién forma las células? Pues dentro de las células se forman ciertas proteínas gracias a la aportación de nutrientes que nosotros hacemos con la ingesta de la comida. Nosotros no es que comamos una manzana y esa manzana se va por todo el cuerpo, sino que comemos la manzana, de esa manzana se extraen una serie de nutrientes que van a la sangre, esos nutrientes la sangre se los reparte a todas las células y las células, mediante procesos enzimáticos, igual que cuando hacemos nosotros la digestión, que mediante procesos enzimáticos la bilis va disolviendo los alimentos y va haciendo que cada vez sean más pequeños para que puedan después pasar a la sangre. Bueno, pues lo mismo hace la célula. Tiene también procesos enzimáticos que va disolviendo, hace que se vayan disolviendo esos nutrientes y que ella los pueda después reacomodar o que pueda jugar con ellos para formar esas estructuras que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, en realidad, nosotros o nuestras células juegan con esos 20 aminoácidos que decíamos y esos 20 aminoácidos o nutrientes esenciales los van uniendo y van formando esos tejidos. Entonces, en el caso del glutatión, decía que es un tripéptido. ¿De qué se compone? Se compone de uno de los aminoácidos que compone ese tripéptido, tiene 3, una cadena de 3, es el glutamato. El glutamato se obtiene de la hidrólisis del gluten y se obtiene también de las aguas residuales, de las aguas que se van generando una vez se fabrica el azúcar. Es un potente neurotransmisor, el glutamato es un potente neurotransmisor, uno de los más activos, ¿no? Entonces sintetiza muchos de los tejidos que tiene nuestro cuerpo y tiene un papel fundamental en el crecimiento celular. Esto ya nos está dando un mensaje. Ahí hay una sustancia que es muy activa y que ayuda a la regeneración de las células, que tiene un papel fundamental en el crecimiento, en hacer crecer la célula, ¿no? en hacer que se repare o que se regenere. ¿Qué pasa? Que nosotros la mayoría del glutamato que ingerimos se va a los órganos. Se va al intestino, se va al páncreas, se va al estómago. Entonces, a la piel le toca muy poquito, porque va a órganos principales. Entonces, el aportarlo directamente y el hacer que nosotros se lo podamos ceder a la célula es maravilloso porque nos va a beneficiar muchísimo en la calidad de la piel. Cuanto menos oxidada, o sea, cuanta más actividad tenga la célula, más beneficioso. Es como cuando nosotras, cuanto más activas estamos, más vamos al gimnasio, más nos cuidamos, pues mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, para la célula es lo mismo. Está el glutamato, es uno de los aminoácidos que se unen. Está la cisteína, que es otro de los aminoácidos que se unen. ¿Y la cisteína qué es? La cisteína es un aminoácido también no esencial, pero tiene un papel fundamental en la formación de proteínas. Es decir, la cisteína colabora, dentro de la célula se forman todas esas proteínas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el colágeno es una proteína. O sea, todo lo que compone los tejidos de nuestro cuerpo son proteínas. Por tanto, ¿y dónde se fabrican esas proteínas? Dentro de la célula. Bueno, pues decíamos que
En este caso, el glutatión está compuesto por el glutamato, por la cisteína, que es fundamental para la formación de proteínas. De hecho, la cisteína se encuentra en la mayoría de alimentos que tienen alto contenido proteico, pues por ejemplo en los huevos, en la carne. ¿Por qué? Porque después la función va a ser pues, la formación de esas proteínas. Al unirse a este tripéptido, o sea, al unirse al glutamato y al siguiente aminoácido que os voy a comentar, pues la cisteína actúa como un potente antioxidante. ¿Por qué? Porque al unirse en el tripéptido hace que sea más fuerte la estructura, hace que tenga mayor resistencia a la estructura. Entonces, cuanto más fuerte y más resistente esté mi célula y todo lo que va fabricando, pues más beneficioso va a ser para mí, ¿no? Entonces, por un lado, teníamos el glutamato que nos ayuda a activar a ese crecimiento celular, tenemos la cisteína que nos da como esa resistencia a todas las estructuras que va a ir generando mi célula, y otro de los aminoácidos que se unen para formar el glutatión es la glicina. ¿Qué es la glicina? La glicina es el aminoácido más pequeñito de nuestro cuerpo. Es un gran neurotransmisor, es muy pequeño, es muy activo. Sobre todo es un gran neurotransmisor del sistema nervioso. Todas nuestras células tienen la capacidad de sintetizar glicina. ¿Qué pasa? Que la glicina es muy importante. ¿Por qué? Porque es el gran propulsor del colágeno. Gracias a la glicina nosotros podemos tener un colágeno. Entonces, es otro de los grandes, claro, si yo, ¿qué necesita mi célula? ¿Qué le aporta el colágeno a la célula? Le aporta hidratación, le aporta resistencia. Entonces, nos beneficia muchísimo a la hora de hablar de algo antioxidante para la piel. Refuerzo, doy resistencia y activo todo el trabajo celular a nivel interno. O sea, es súper potente. O sea, que os animo a que empecéis a utilizar glutatión en vuestras cabinas. ¿Qué sucede con esto? Que para utilizar este tipo de compuestos necesitamos tener sistemas que nos permitan penetrarlo. O sea, yo no... aplicar esto con un simple masaje, bueno, va a haber una permeabilidad, pero va a quedar superficial. A mí no me interesa que esto quede en la capa córnea. Hablamos que yo quiero que actúe en las capas que realmente tienen actividad. La capa córnea es una capa que se va a eliminar, que se va a caer en pocas semanas. Entonces no me interesa que se quede en esa capa. Quiero que vaya cuanto más abajo mejor. ¿Dónde lo necesito? Lo necesito en la célula principal de mi epidermis, que es el queratinocito. ¿Dónde lo necesito también? Lo necesito en la célula principal de mi dermis, que es el fibroblasto. Claro, para eso tengo que llevarlo ahí abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Es un poco complicado intentar hacer una mesoterapia así de pie, pero bueno, ¿cómo voy a vehiculizar este glutatión para que llegue a esas estructuras más profundas? Pues necesitamos mecanismos que nos ayuden a vehiculizarlo. En nuestro caso, en el caso de la estética, ¿qué mecanismos tenemos? Pues tenemos la mesoterapia virtual o la iontoforesis. A través de estos mecanismos vamos a favorecer que estos activos realmente actúen donde necesitamos, que es en las capas celulares. ¿Cómo podemos finalizar un tratamiento antioxidante? Porque bueno, tampoco quiero que se alargue mucho este vídeo, simplemente pues era para reforzar un poco toda la teoría de biología celular y cómo podemos reforzar también todas estas estructuras celulares que nosotros tenemos en la piel. Pues una vez que yo he realizado esa exfoliación, que habéis visto que yo he utilizado el peeling de ácido mandélico, pero bueno, cada uno puede utilizar dependiendo de las necesidades de la piel. O sea, mi objetivo hoy era pues provocar una microexfoliación para poder después permeabilizar mejor el producto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que quitar capa córnea, tenemos que quitar todo ese manto hidrolipídico que va a hacer de barrera, va a impedir que penetre el producto. Importante, cuando utilizamos un peeling y vamos a hacer mesoterapia o iontoforesis,
después del peeling, independientemente de que nos digan, no, no hace falta que lo neutralicemos, hay que neutralizarlo. A mí no me interesa que las partículas de ese peeling penetren dentro de las estructuras celulares, no las quiero para nada dentro de la célula. Entonces, bueno, pues mi objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo es que me ayude a favorecer la absorción de los activos posteriormente. Por tanto, una vez que ya ese peeling ha hecho su función, pues vamos a eliminarlo, vamos a neutralizarlo y después ya aplicamos el producto. Si yo quiero aplicar un activo, ¿dónde tengo la mayor problemática? A ver, es un antioxidante y es verdad que el antioxidante lo podemos aplicar en toda la piel, pero lo mejor es centrarnos un poquito en cuadrantes. Entonces, trabajamos primero, por ejemplo, toda la zona de rictus y pómulo, que es la zona que yo, por ejemplo, pues más castigada, digamos, yo y la mayoría de la gente, ¿no? Porque sobre todo el pómulo pues sufre mucho estrés oxidativo, está muy expuesto a la luz solar, es una zona que está siempre muy vascularizada, me enrojezco, esos cambios de temperatura pues afectan a nivel celular y generan inflamaciones y afectan a la célula. Entonces esta zona es muy importante, la zona de la frente también, por tanto, pero trabajarlo por cuadrantes, no vamos a ir pasando, sino que trabajamos por cuadrantes. Yo ahora mismo estoy trabajando, bueno, esto que veis aquí es esta mesoterapia con la que yo trabajo es la mesoterapia de Mesolux, de Cisneo, y tiene también la posibilidad de aplicar fototerapia. Entonces, en este caso, utilizo una luz roja que me va a dar pues, ese efecto tensor y me va a favorecer pues, la síntesis de colágeno y de elastina. Hablaremos de fototerapia en otros vídeos, pero hoy yo me quedo aquí con mi glutatión. Espero que vosotras también lo apliquéis en cabina porque os aseguro que os va a encantar. Nos vemos.